Hay una mentira que ha sostenido tu familia durante años, y hoy empieza a resquebrajarse, justo cuando menos margen de maniobra tienes para ignorarla, o para dejarla pasar. No es un rumor cualquiera ni un malentendido pequeño, es una verdad incómoda que amenaza con dejarte en el centro, mientras esta semana se activan asuntos de dinero y estabilidad que ya venían tensos desde hace tiempo. Las cartas están sobre la mesa y el clima astral presiona tu base material, como cuando notas que la cuenta bancaria no encaja con los planes que habías hecho, o cuando una conversación pendiente sobre herencias, ayudas o gastos compartidos vuelve a aparecer sin previo aviso. Si hoy decides que ninguna mentira familiar vuelve a definir tu valor, escribe en comentarios: la verdad me hace libre. Pulsa me gusta ahora mismo y quédate conmigo, porque lo que se destapa a continuación cambia tu destino económico en este instante. Hay algo que no cuadra en una explicación que te dieron hace meses, y lo sabes porque tu memoria no falla cuando se trata de detalles importantes. Esta semana trae movimiento en temas laborales, una llamada que parecía rutinaria cambia el tono, una propuesta se revisa, o una responsabilidad que no era tuya, termina cayendo sobre tus hombros sin que nadie lo admita abiertamente. Y en medio de todo eso, una versión antigua de la historia familiar comienza a mostrar grietas, como cuando recuerdas una frase dicha en una comida, y de pronto entiendes que no era tan inocente como parecía. No te hablo de una traición de película, hablo de esas medias verdades que se sostienen durante años, porque nadie quiere removerlas ni enfrentar las consecuencias que traen. Tal vez tenga que ver con dinero que no se explicó bien, con un acuerdo que se hizo a espaldas de alguien, o con una decisión que se justificó diciendo que era lo mejor para todos, cuando en realidad beneficiaba solo a una parte. Lo más inquietante es que sin buscarlo, te estás convirtiendo en el punto de equilibrio de todo esto, como si tu posición actual obligara a que la verdad salga a la luz. La carta de bruma ancestral se hace notar con una gravedad que no ignoro, y su presencia me habla de secretos familiares que se transmiten en silencio, envueltos en frases como siempre se ha hecho así o mejor no remover el pasado. Esta carta no acusa, pero tampoco protege, simplemente señala que una niebla antigua se disipa cuando alguien deja de aceptar explicaciones vagas, y esa persona ahora eres quien escucha, porque las circunstancias te han colocado en una posición donde callar tendría un coste mayor que hablar. En el plano material, se abre una etapa de revisión que no admite distracciones, porque los próximos días pueden traer una cifra, un documento o una conversación concreta que cambie tu percepción de seguridad. No es casual que justo ahora estés replanteando gastos, pensando en una mejora profesional o valorando un cambio, que hasta hace poco parecía arriesgado y difícil de asumir. Cuando el suelo se mueve bajo los pies, no siempre es para derrumbarte, a veces es para obligarte a reforzar cimientos que estaban sostenidos por confianza ciega. Hay alguien en tu entorno que evita mirarte directamente cuando se toca cierto tema, alguien que cambia de conversación con una habilidad que antes pasaba desapercibida para ti. Puede ser una figura de autoridad familiar, o alguien que siempre asumió el papel de mediador, y que ahora siente que pierde control sobre el relato que construyó. No necesitas que nadie te confirme nada todavía, porque hay pequeños detalles acumulados que empiezan a formar un patrón claro, que poco a poco se vuelve evidente. Si eliges que tu estabilidad no dependa jamás de secretos ajenos ni pactos a medias, comenta, reclamo mi herencia completa, suscríbete en este momento y permanece atento, porque lo que se revela ahora redefine tu seguridad material sin vuelta atrás. La carta del roble silente reclama mi atención con una firmeza que respeto, y me habla de resistencia, de alguien que ha soportado más de lo que parecía, esperando el momento adecuado para sostener su postura sin temblar. Esta carta conecta con tu capacidad de mantener la calma, incluso cuando el ambiente se vuelve tenso, como cuando en una reunión todos elevan la voz y decides escuchar antes de intervenir. Esa serenidad será clave en los próximos días, porque no se trata de estallar, sino de posicionarte con claridad, firmeza y sin perder el control de la situación. En lo profesional, se dibuja una oportunidad que nace precisamente de este reajuste interno, porque cuando dejas de aceptar dinámicas injustas en casa, también cambias la forma en que negocias fuera. Puede que alguien te ofrezca una responsabilidad nueva, o que descubras que tu trabajo vale más de lo que estabas cobrando, y esa toma de conciencia no llega por casualidad, porque el universo no premia la ingenuidad eterna, pero sí responde cuando decides dejar de minimizar tu valor. Todavía no he dicho lo más delicado de esta historia, y necesito que permanezcas atento,
porque el giro no viene de donde imaginas ni de lo que esperas. No es solo que una mentira familiar se caiga, es que al caer, arrastra consigo una imagen que tenías de alguien, a quien habías colocado en un pedestal emocional. Y cuando eso ocurra, no será un derrumbe caótico, será más bien una revelación fría, de esas que obligan a recolocar piezas con madurez y mucha calma. Esta semana se intensifican las conversaciones sobre recursos compartidos, propiedades, deudas o compromisos asumidos hace tiempo, y puede que recibas información que cambie tu perspectiva en cuestión de horas. Recuerda esa sensación de abrir un mensaje y quedarte en silencio unos segundos, antes de reaccionar, porque algo dentro sabe que ya nada será exactamente igual, y esa escena cotidiana puede repetirse pronto, y será el punto de partida de una conversación que no se podrá posponer más. No estás ante un castigo, estás ante una limpieza necesaria que afecta primero a tu seguridad material, y luego a tu lugar dentro del clan, porque lo que parecía estable tenía fisuras invisibles, y ahora que las detectas, tienes la oportunidad de decidir cómo quieres que sea tu posición real. Mantén la calma, observa con atención, porque lo que se revele en breve no solo explicará el pasado, también abrirá una puerta concreta hacia una estabilidad más auténtica. Lo que está a punto de mostrarse no será una suposición ni un presentimiento difuso, será un dato claro, una frase directa o un gesto que ya no dejará margen para interpretaciones cómodas. Y cuando eso suceda, comprenderás por qué todo este movimiento en tu trabajo, en tu economía y en tu entorno inmediato no era casualidad, sino el preludio de una verdad que te coloca en el centro, de la decisión que nadie más se atrevió a tomar. Cáncer, lo que creías que era solo una sospecha empieza a tomar forma concreta, y ya no puedes fingir que no ves los movimientos que se están dando a tu alrededor. Hay gestos más rápidos, silencios más largos, mensajes que llegan tarde y miradas que calculan, como si alguien supiera que el relato antiguo ya no se sostiene con la misma firmeza. En medio de este clima, la presión astral empuja a revisar decisiones que habías dejado en pausa, especialmente aquellas relacionadas con trabajo, responsabilidades compartidas y compromisos que asumiste por lealtad más que por deseo. Si sabes que otro corazón necesita fuerza para ponerse en el centro sin culpa, comenta, hoy se rompe el silencio familiar, comparte el vídeo en este instante y continúa conmigo, porque lo que está por revelarse cambia el tablero completo. No es casual que en estos días reaparezca una conversación que parecía cerrada, ni que alguien intente suavizar un tema que antes defendía con seguridad absoluta y convicción. Estás en una etapa donde las palabras pesan distinto, y donde cada explicación que te dan la analizas con una claridad nueva, como cuando relees un contrato pequeño y descubres una cláusula que había pasado desapercibida. Ese cambio mental no surge del enfado, surge del cansancio acumulado de sostener lo que otros no supieron ordenar, y que ahora te obliga a replantear todo. La carta de llama velada atraviesa la mesa con una intensidad que no permite distracciones, y su fuego contenido habla de verdades que se guardaron para evitar conflictos mayores. No es una explosión repentina, es una combustión lenta que ahora alcanza el punto exacto para hacerse visible, iluminando rincones donde antes solo había versiones cómodas, y esta carta me obliga a decirte que alguien calculó tiempos, midió reacciones y confió en que seguirías aceptando explicaciones incompletas sin pedir más detalles. En el plano laboral, percibo ajustes estratégicos que no son improvisados, porque hay movimientos de piezas que ya estaban pensados desde hace semanas para mejorar resultados. Puede tratarse de una redistribución de tareas, de una decisión sobre un puesto o incluso de un ingreso, que cambia su destino final, y empiezas a entender que tu papel es más relevante de lo que te hicieron creer. Esa sensación de estar siempre en segundo plano se diluye, cuando reconoces que muchas decisiones dependen de tu firma, de tu presencia o de tu silencio calculado. Hay una figura cercana que se debate entre admitir lo que sabe y mantener la versión oficial que se repitió durante años, y esa tensión se nota en pequeños detalles cotidianos. Quizá lo veas en una llamada que se interrumpe al entrar en la habitación, en un comentario que se queda a medias o en una reunión familiar, donde el ambiente se vuelve denso sin motivo aparente. No es imaginación, es el reflejo de una estructura que empieza a tambalearse, porque alguien ya no acepta el papel asignado sin cuestionarlo ni sin poner límites claros. La carta del cuervo pétreo se manifiesta con una dureza que no suelo suavizar, y su mensaje habla de vigilancia, de alguien que ha estado observando cada paso para proteger una narrativa concreta.
Este cuervo no simboliza maldad gratuita, simboliza estrategia fría, cálculo emocional y la convicción de que el control garantiza estabilidad en medio de la incertidumbre actual. Sin embargo, cuando la piedra se agrieta, la vigilancia pierde eficacia, y quien intentó mantener el orden desde las sombras, descubre que la verdad no puede aplazarse eternamente. En el ámbito mental, entras en un periodo de redefinición profunda, donde revisas metas que dabas por seguras, y te preguntas si realmente responden a tu deseo o a expectativas heredadas. Es como cuando miras un camino que llevas años recorriendo, y te das cuenta de que nunca elegiste el punto de partida, simplemente continuaste lo que otros comenzaron. Esta revisión no es destructiva, es necesaria, porque sin ella seguirías sosteniendo acuerdos que no respetan tu crecimiento actual, ni tus necesidades personales y profesionales reales. A veces recuerdas una comida familiar donde alguien evitó un tema concreto, cambió de conversación y todos fingieron normalidad, pero la tensión se quedó flotando. Dime si también has sentido ese silencio extraño. ¿Lo has notado en tu casa? Hay algo más que todavía no se ha dicho, y no tiene que ver solo con dinero o responsabilidades prácticas, sino con la identidad que construiste dentro de tu entorno familiar. Durante mucho tiempo asumiste el rol de quien equilibra, quien escucha, quien entiende los matices sin exigir transparencia total, y ahora esa función se vuelve insostenible, no porque hayas cambiado de carácter, sino porque las circunstancias exigen una posición más firme y menos complaciente. La presión astral de estos días empuja a cerrar ciclos, que ya dieron todo lo que podían ofrecer, y eso incluye dinámicas donde tu esfuerzo compensaba la falta de claridad ajena. Puede que recibas una propuesta que implique mayor autonomía, o que surja la posibilidad de gestionar tus recursos sin intermediarios, y esa oportunidad no aparece por casualidad. Es la consecuencia directa de haber comenzado a cuestionar lo que antes aceptabas por costumbre, o por miedo a desestabilizar el entorno familiar o laboral que conoces. La carta de niebla clara se alza con una suavidad engañosa, porque bajo su apariencia serena, esconde la revelación que transforma la percepción completa de una historia. Esta carta no grita, no acusa, simplemente muestra el detalle exacto que faltaba para que todo encaje con una lógica distinta, más clara y mucho más honesta. Cuando esa pieza se coloque en su sitio, entenderás que ciertas decisiones tomadas en el pasado no fueron tan altruistas como parecían, y que tu intuición llevaba tiempo señalando el punto débil. No todo está decidido todavía, y ahí reside la tensión que se siente en el ambiente, porque el desenlace depende de una conversación concreta, que está más cerca de lo que imaginas. Puede ocurrir en un contexto aparentemente rutinario, tal vez mientras se habla de gastos, de organización o de planes futuros, y de pronto una frase mal calculada revela más de lo que pretendía, porque ese momento no será teatral ni exagerado, será breve, pero suficiente para cambiar la dinámica completa. Lo que se está moviendo ahora no busca destruir vínculos, busca reorganizarlos desde la verdad, aunque al principio incomode y obligue a reajustar expectativas y prioridades. Si mantienes la serenidad y evitas reaccionar desde la herida inmediata, tendrás la ventaja estratégica de quien comprende antes que los demás hacia dónde se inclina la balanza. Y cuando esa conversación pendiente finalmente se produzca, ya no estarás reaccionando a ciegas, estarás tomando una decisión consciente que marcará el rumbo de lo que viene. Cáncer, la verdad no estalla con gritos, cae como una losa firme sobre la mesa, y cuando lo hace, ya no hay forma de volver a la versión cómoda de los hechos. La mentira familiar que se sostuvo durante años no era solo un malentendido, era una decisión consciente que te colocó en una posición que nadie explicó con honestidad. Ahora comprendes que ese silencio prolongado tenía un propósito claro: proteger intereses concretos, aunque eso implicara distorsionar tu lugar dentro de la historia familiar o profesional. La revelación llega a través de un dato específico, una cifra, una fecha, una frase dicha casi sin querer, y en ese instante todas las piezas encajan con una claridad que corta el aire. No necesitas dramatizar ni levantar la voz, porque la contundencia de los hechos habla por sí sola, y te otorga una autoridad nueva, y esa autoridad no nace del enfado, nace de la certeza de que ya no dependes de relatos incompletos para saber dónde estás pisando. Aparte de todo esto, me da curiosidad saber desde qué rincón del mundo estás escuchando ahora mismo. Si es desde el sofá después de trabajar o en un rato robado del día, compártelo conmigo. ¿Desde dónde me acompañas hoy?
La carta de espada boreal atraviesa el centro de la mesa, con una luz fría y limpia, y su filo no hiere por crueldad, hiere porque separa la ilusión de la realidad sin permitir ambigüedades. Esta carta me obliga a hablarte con franqueza, porque señala que alguien manipuló información relacionada con recursos, propiedades o decisiones económicas que afectaban directamente a tu estabilidad, y no fue un error inocente, fue una elección estratégica que asumió que nunca cuestionarías la versión oficial. Entender esto duele, pero también libera, porque durante mucho tiempo cargaste con responsabilidades que no te correspondían del todo, creyendo que eras quien debía sostener el equilibrio sin preguntar demasiado. Recuerda esas veces en las que aceptaste pagar más, ceder más o callar más para evitar tensiones, convencido de que era lo más maduro, pero ahora ves que esa madurez fue utilizada como garantía de silencio, y esa comprensión cambia por completo tu posición emocional. En el plano afectivo, este descubrimiento activa una revisión profunda de tus vínculos, porque cuando una mentira estructural se cae, también se reevalúan lealtades y expectativas personales. Puede que haya una pareja actual, o una persona que despierta interés, que observe tu transformación con atención, preguntándose si esta nueva firmeza también cambiará la dinámica entre ambos. No se trata de romper por impulso, se trata de dejar claro que el respeto ya no es negociable, en ningún ámbito de tu vida, ni en lo personal ni profesional. La carta del cáliz ámbar brilla con una calidez que contrasta con la dureza anterior, y su presencia trae una emoción contenida que pide ser reconocida sin vergüenza. Este cáliz habla de heridas antiguas relacionadas con el reconocimiento, con sentir que tu entrega no siempre fue valorada en su justa medida, y al mirarlo, comprendo que toleraste ciertas actitudes porque deseabas preservar la armonía, incluso cuando esa armonía se construía sobre omisiones. Aquí aparece el elemento de riesgo, porque ahora que la verdad es visible, existe la tentación de reaccionar desde el resentimiento acumulado, y esa vía podría generar rupturas innecesarias. La energía astral empuja a actuar con madurez, no con venganza, porque el verdadero cambio no consiste en señalar culpables eternos, sino en redefinir límites claros, y si eliges hablar desde la serenidad firme, el impacto será mucho más transformador que cualquier confrontación impulsiva. Hay alguien que teme esta conversación final, alguien que preferiría mantener la narrativa anterior aunque ya no se sostenga, porque admitir la verdad implica perder una posición de poder. Esa persona no necesariamente actuó desde maldad pura, actuó desde miedo a perder control, a perder privilegios o a enfrentar consecuencias que se aplazaron demasiado tiempo, aunque comprender esa motivación no significa justificarla, significa entender el tablero completo antes de mover tu pieza definitiva. Hay personas que necesitan café para arrancar y otras que funcionan mejor en silencio absoluto. Me intriga saber cómo empiezas tus mañanas normalmente. ¿Eres de café fuerte o de calma total? La carta de puerta invernal se abre con una solemnidad que me eriza la piel, porque señala el momento exacto en el que decides cruzar hacia una etapa más honesta y autónoma. Esta puerta no promete facilidad inmediata, promete coherencia interna, y esa coherencia será tu mayor fortaleza en los meses que siguen, porque al atravesarla, dejas atrás el papel de mediador silencioso y asumes el rol de quien define su valor sin pedir permiso. En el amor, esta transformación puede generar un acercamiento más auténtico, porque cuando alguien te ve defender tu posición con claridad, la atracción se redefine desde el respeto. Si existe una relación estable, se abre la oportunidad de conversaciones profundas que antes evitabas por no incomodar, y esas charlas pueden fortalecer el vínculo de manera real. Si estás solo, esta nueva postura atraerá a personas que no buscan aprovechar tu generosidad, sino compartir responsabilidades de forma equilibrada y construir relaciones basadas en confianza. En lo material, la consecuencia directa de esta revelación será una reorganización concreta, quizá un nuevo acuerdo, una redistribución de recursos o incluso una decisión de gestionar por tu cuenta lo que antes estaba mezclado. No será un cambio simbólico, será práctico y medible, porque cuando la verdad sale a la luz, también exige ajustes tangibles, y esa acción te devolverá una sensación de control, que hacía tiempo no experimentabas con tanta claridad. Recuerda que no estás destruyendo una familia ni un vínculo, estás corrigiendo una estructura que se inclinó demasiado hacia un lado, y eso requiere firmeza sostenida, así que mantén la calma en las conversaciones clave, escucha sin interrumpir, y cuando hables hazlo desde hechos verificables, no desde suposiciones antiguas.
Esa combinación de serenidad y precisión será tu mayor aliada, para cerrar este capítulo sin convertirlo en una guerra interminable, sino en un proceso de aprendizaje mutuo. Al final de este proceso, sentirás algo muy concreto, una ligereza que no proviene de la evasión, sino de haber dicho lo necesario sin exageraciones ni dramatismos innecesarios. La estabilidad que se construya después será más auténtica, porque estará basada en información completa y en acuerdos conscientes, que respeten tus límites y tu crecimiento personal. Desde las tierras frías donde aprendí a leer las mareas del destino, te digo con firmeza que este es el momento de sostener tu verdad con dignidad, y caminar hacia una etapa donde tu valor no vuelva a ponerse en duda.